Hola, ¿qué tal? Por las dudas, este no es el principio del informe. Si querés ver tanto el informe completo o las partes por separado, podés cliquear acá arriba que se abre un diálogo con esas opciones. O si ya viste lo anterior, te invitamos a que disfrutes de esta parte. Esto huele a podrido. A mí las cosas que huelen a podrido no me gustan. La elección de las películas al Goya y al Oscar se realiza de la misma forma hace unos cuantos años atrás.
quiero que ya dejemos claro que esta definición de las películas que van a representar a Uruguay tanto en los Oscar como en los Goya no se vota en forma democrática, ni mucho menos es una decisión artística, sino, como dijo el productor de Así habló el cambista, la elección de la película que nos representa es una decisión política delicada. Si no les queda claro, miren todo lo anterior que hemos hecho. Ahora, el único momento en que realmente se vota es dentro de los miembros, donde sus miembros, en casi todos los casos, definen por mayoría hayan visto la película o no, mientras la misma sea votable, o sea, mientras califique como una película para votar. Pero, ¿cómo se define esto? ¿Qué película se puede votar? Unos meses antes de la votación, en teoría se abre un llamado para que las películas que califican se presenten y de ahí sale una lista de las votables. Como les contaba, por ejemplo, en el 2014 había 7, de las cuales 3, 4 o hasta 5, dependiendo de cómo lo veas, tenían posibilidades. Pero mis primeras dudas con este proceso surgieron el año pasado con la elección de La Noche de 12 años, ya que tanto La Noche de 12 años como Así habló el cambista tenían una fecha de estreno oficial muy sobre el límite de las reglas oficiales de los Oscars, o sea, el 30 de septiembre, este siendo el último día que podés estrenarla según las reglas que tenés que seguir sí o sí para poder participar en este concurso. Y el año pasado yo había dicho que esto era un riesgo porque de ocurrir un tornado como se dio en Soriano, que nos invaden los extraterrestres, o si había un super paro general, no iban a poder cumplir con la regla de que se pasara 7 días de corrido antes de esta fecha límite, lo que me hace pensar que si bien no mucha gente prestó atención a estos videos, aparentemente el ICAO sí lo hizo, porque más allá de lo debatible de todas las otras reglas para que Así habló el cambista calificara, dijeron que iban a estrenar la película en Villa Unión el 16 de septiembre. Tengo que asumir, y esto no tengo pruebas, porque todavía no he hablado con ellos, ojalá me ayuden a llegar a tener una entrevista con Papi, pero se podría haber dado el caso de que hubiera un paro al estilo de lo que acaba de pasar con el 5 de oro, donde tuvieron que suspender varios sorteos por medidas sindicales, y de ocurrir eso, por ejemplo, con los cines, no se estrenaba en fecha y no podía calificar. Más allá de que este estreno adelantado de todas formas no se dio ni en Bella Unión ni en ningún lado, lo que pasaremos a probar más adelante. Pero ahora estamos hablando de otra cosa, esto siendo qué films califica. Volviendo a la regla de los Oscars, en casi todos los casos, como diría Papi, desde hace unos cuantos años atrás, el periodo para que una película califique es del 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del otro. O sea, este estreno se tiene que dar en ese año, pero no es un año por calendario. La cosa es que en este periodo de tiempo se estrenaron varias películas que uno esperaría que estuvieran en esta lista. A mi entender, el gran ausente siendo Ojos de Madera, que me gustaría decirles que seguramente no escucharon de ella porque nadie la vio, pero aparentemente tampoco nadie se preocupó por dar información sobre ella, ya que según el único lugar donde se cuentan las entradas que se han vendido en Uruguay, Argentina y otros países, esta es una de las poquísimas películas que ni siquiera es cliqueable para buscarle estos datos. A las otras cifras oficiales que da el ICAO, si bien no están al día para nada, tampoco van tan para atrás, con lo que tampoco se puede saber por eso, sabiéndose que se estrenó en una sola sala, la famosa Sala B, Medio y Tiño, la cual promovieron de una forma bastante creativa al decir: me complace derribar una leyenda urbana, Ojos de Madera existe y se estrena el 26 de octubre. Y más allá de apenas ser un largometraje, al durar 65 minutos, y hasta donde veo ser imposible saber cuántas entradas vendió, posiblemente sea buenísima,
porque en los premios de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, estos siendo los únicos premios que se dan al cine nacional, literalmente arrasó al ganar mejor ficción, mejor fotografía, mejor dirección artística, mejor música, mejor montaje, mejor director, mejor actriz, premio Revelación, el premio de INCAU a la mejor película del año y el premio de la Sociedad de Cinematografía por su fotografía. Con lo que uno diría, como mínimo tiene que estar en carrera para los Oscars. No sé si es un clásico del cine uruguayo, pero a nivel nacional tiene que ser súper competitivo. A la vez de que esta no fue la única ficción nacional o documental que calificaba, con lo que, supuestamente como todos los años, se abrió la convocatoria para que se presentaran las películas, y no solo esta no fue, sino que muchas otras ficciones nacionales o coproducciones tampoco llegaron a lo que terminó siendo la terna final, quedando nominadas para esta votación La Noche de 12 años, Agridulce y La Flor de la Vida. O sea, 2 documentales y una de las películas uruguayas más grandes de todos los tiempos. O sea, la película que vendió más del doble de entrada que la suma de todas las otras películas uruguayas juntas ese año, una de estas siendo No Dormirás, que en realidad es más argentina que otra cosa. O sea que también que en las 3 finalistas quedaron en igualdad de posibilidades, una que vendió más de 54.000 entradas y otra que vendió tan solo 45. Y si bien esto es malo, todavía no llegué a lo peor. En la conversación que tuve con Pancho Miñú, vicepresidente de Asoprod, él me empieza diciendo que tenía que aclararme una cosa. Así que vamos a escuchar. Por ejemplo, porque lo primero que sucede es se abre la comunicación de que, bueno, de que se va a hacer llegar las películas seleccionadas por Uruguay, entonces todas las películas que han estrenado de tal fecha a tal fecha pueden ser tenidas en consideración. Entonces, ahí hay una decisión de la producción de cada película si le interesa ser tenida en consideración o no para estos premios. Entonces, por ejemplo, porque vos ponías el caso de Belmonte, de que ni siquiera estaba en la nómina de las posibles elegidas, y eso es porque no se presenta la convocatoria. Hay películas, hay momentos, y a mí me pasó con este documental que te contaba, por ejemplo, que uno entiende que es una película muy pequeña, que no tiene ninguna chance, o no le da mayor valor a ser seleccionada o no, y el presentarse y demás puede tener un costo de quedar seleccionado, porque hay que mandar los materiales, ya sea a los Goya o al Oscar o lo que fuera, y una vez se entiende que no vale la pena. Entonces, ahí hay primero una decisión de cada producción de las películas que estrenaron en ese periodo de tiempo que se abre, de presentarse o no. Te voy a hacer una pregunta específicamente con esto, porque también es algo que menciono en el video. El año pasado se presentaron solamente las 4, o sea, que quedaron, o sea, las 3, en realidad, que quedaron en la terna final. No, es que no hay una terna final. Todas las que se presentan son posibles de votarse. Pero, o sea, porque este es mi punto. Me acabas de decir que, o sea, el año pasado, por ejemplo, quedó Agridulce, que es una producción extremadamente chica, que vendió 45 entradas, y una de las cosas prohibitivas para ser parte de este proceso, me decís, son los costos. Pero aún así, vendiendo 45 entradas, terminó compitiendo contra La Noche de 12 años, que vendió más de 54.000. O sea que si el año pasado la votación final quedó entre 3, eso quiere decir que solamente se presentaron 3 y esta de Agridulce tenía plata para afrontar estos costos. Y bueno, fue una decisión que tomó Agridulce, es una película que no conozco, una producción que no conozco, pero ellos querían presentarse, sí. O sea, el costo viene si quedás seleccionado, digamos. Porque el costo está en mandar el material a España, en mandar el material a Estados Unidos. O sea que el año pasado solamente se presentaron esas 3. No hubo una preselección. No hay preselección. Todas las películas que quieren y están dentro de las bases para presentarse, se presentan. Este año eran 4, por ejemplo. No hubo una preselección. Ok. Está.
O sea, se vota entre todas las que se quieren presentar. Para resumir, la idea bajo la que todos los involucrados están participando en esto es que si bien hay muchos estrenos que calificarían, solo quedan a votación los que hacen cierto proceso para ser incluidos, siendo posible la explicación de que Ojos de Madera no estuviera a votación, por más que hubiera ganado casi todos los premios en esta única premiación que se da al cine nacional, y que La Noche de 12 años quedara compitiendo contra 2 documentales. ¿Cuál es el problema? Se presentaron más películas y el protagonista de uno de estos documentales, basado en su vida, se enteró por mí hace unos días que había sido parte de esta votación. Como les dije, desde un principio no voy a decir nada para lo que no tenga pruebas, motivo por el cual no les voy a hacer los largos cuentos que tengo de rumores y todos los pasos que tomé para llegar a cada una de las conclusiones que estoy poniendo por acá y las muchas otras que ni siquiera me daría un video de 10 horas para poder hacer este video, pero por ese motivo voy a limitarme a un ejemplo por ser tan diferente uno del otro. Hablé con uno de los directores de estas películas que no fueron seleccionadas, o sea que calificaban para ser votadas el año pasado, pero que no quedaron en esta terna final, y le consulto de la situación, diciéndole textualmente, y esto es una transcripción de lo que me dijo en audio por WhatsApp: ¿vos sabés que hubo un problema con eso? Nosotros presentamos el año pasado y nos enteramos por gente que quería votarnos y que no estaba para votar. Ahí yo le explico que me había enterado de esta situación por rumores y que todo me llevaba a pensar a que lo habían robado. Respondiéndome que me agradecía por el interés, pero no le interesaba hablar del tema. Puede haber muchas conjeturas, pero lo cierto es que, según lo que me dijo, presentaron la película, asumieron que había sido aceptado, o al menos parece que no tuvieron un anuncio de que no lo hubiera sido, y se sorprendieron que no estaban en carrera cuando la gente les decía que trataron de votarlos, pero no pudieron. De nuevo, no estoy diciendo quién es, así que por eso pongo las capturas de pantalla de esta conversación. Esta puede ser cualquiera de las otras películas que no llegaron. Pero ¿qué pasó con las que sí llegaron? Me comuniqué con Luis Magallanes, el protagonista de Agridulce, el documental basado en su vida que relata las cosas que le pasaron con su transformismo, o sea, tanto a Luis Magallanes como a Dulce Poli, que es su alter ego en esta película. A quien le pregunto sobre cómo había hecho para quedar en esta terna, con lo que me responde: no, la verdad que no sabía para nada que la película estuvo en la terna final para representar a Uruguay en los Oscars. O sea, uno se entera por los amigos que por más que la presentaron, la película no está dentro de la votación, y el protagonista de uno de los documentales que sí estaba a votación no tenía ni idea que había sido presentada. Luis Magallanes, también otra persona muy pero muy amable, me pasó el documental y está muy bueno, realmente se lo recomiendo. Digo, más allá de que es obvio que en el único escenario que le ganaría a La Noche de 12 años es en un concurso de documentales, y más que nada porque La Noche de 12 años no es un documental. Pero después de este shock inicial, en donde entre otras cosas me dice si le tendrían que haber dado plata por esa nominación, quedamos de hablar al otro día porque ese día había llegado cansado de un show. Al otro día me canceló, pero me dijo que hablaríamos al día siguiente o al otro, para después decirme que no podía hablar porque estaba ocupado y se había comunicado con el director de este documental, Carlos Conti, con quien yo le había pedido que me hiciera el puente para hablar directamente con él,
pero que le había dicho que le parecía todo muy enredado, con lo que Conti no estaba interesado en charlar conmigo, al menos por el momento, y que con él, con Luis Magallanes, en teoría iba a hablar más adelante. Con lo que no sé qué pasó, y les aseguro que la historia va a cambiar de acá a que se aclare la cosa, entre otros motivos porque le di tiempo que consultara por ahí qué era lo que estaba pasando y ya muchísima gente sabía de esta investigación. Pero algo de lo que estoy 100% seguro, entre otras cosas porque puedo probarlo, es que el protagonista de una de las 3 películas seleccionadas el año pasado, la cual estaba basada en su vida y sus testimonios, no sabía que había sido nominado. Por otro lado, una película que se presentó y esperaba ser votada, se enteró que no había quedado en la terna cuando la gente le dijo que trataron de votar por ella y no pudieron. Cosa que increíblemente, de la misma forma que no se me hubiera ocurrido investigar lo de Bella Unión, esto tampoco, y solamente lo hice cuando el vicepresidente de Asoprod me llama a aclararme que lo que yo había dicho era un error. Y ahí, por ese motivo, fue que me puse a investigar eso para saber cómo que era que se elegían estas películas a votar. Uno diría que La Noche de 12 años no tendría que haber tenido problemas para ganar ese año, ni aún compitiendo con Ojos de Madera, que ganó todos los premios de la ACU, sobre todo después de que la ACU ya no pudiera al menos opinar en esta elección de la película que va a los Oscars, pero aún así se creó una situación para que La Noche de 12 años no solo fuera la única opción posible, sino también la única imaginable, con lo que a mí al menos me viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hicieron tal esfuerzo para sacarle toda la competencia a La Noche de 12 años y encima ni le dejan saber a los otros nominados que estaban en esa terna en carrera a los Oscars para que le avisaran a sus conocidos, que votaran por ella, por pocos que fuera? Y sin lugar a dudas, uno de los motivos por los cuales se hizo esto es su fecha de estreno, siendo el mismo problema que tiene Así habló el cambista. Más allá de que yo venía con cierta suspicacia con el tema después de todo lo que había visto que pasó con la elección de La Noche de 12 años el año anterior, porque todavía no incluía esto de que uno de los competidores ni siquiera estaba en tirada, que su documental estaba en la terna finalista y que otro que trató de participar, por más que presentó la película, también se enteró que no estaba en votación, solo después de que los amigos le dijeron que trataron de votarla y no pudieron. Como mínimo, el año pasado se informó de cómo se estaba dando este proceso paso a paso, que obviamente no fue de la mejor manera, pero este año 2019 ni siquiera se hizo de la mejor manera, solamente limitándose a hacer el llamado a películas en julio y no diciendo absolutamente nada más al respecto hasta el 4 de septiembre de este año, en donde anunciaron que Así habló el cambista iba a los Oscars, y si bien su fecha de estreno era el 26 de septiembre, el estreno oficial se iba a hacer en forma adelantada el 16 exclusivamente en Bella Unión. Esto es rarísimo, no entiendo cómo no despertó sospechas en alguien más, porque es como si un niño le preguntara a sus padres si es adoptado, porque todos sus amiguitos le dicen que lo habían encontrado sus padres en la basura, y la respuesta de sus padres fuera: no, Jaimito, ¿por qué preguntás eso? Porque todos los años tu cumpleaños cae un día diferente, como si no supiéramos calcularlo. Sinceramente, en un primer momento no se me pasó por la cabeza que este estreno no se había dado, ya que son cosas que ni te imaginás, extremos, que no te imaginás a los que pueden llegar. Todo lo otro sí era sospechoso, con
una irregularidad tras otra, siendo algo parecido a lo que me pasó el año pasado con Agridulce, donde pusieron a competir una película que vendió más de 54.000 entradas contra otra que vendió 45, está haciendo Agridulce, 45 entradas, que es como mandar a alguien a la guerra con un escarbadiente. Pero más allá de esta disparidad, nunca se me hubiera pasado por la cabeza que el protagonista de este documental basado en su vida no estaba enterado de que no estaba en carrera. Lo mismo con que no hubieran estrenado la película en Bella Unión. Y no fue hasta que me puse a editar el video que ya había hecho en la primera parte del informe que me doy cuenta de algo. Yo ahí digo que este estreno se había dado en Bella Unión, haciendo este gesto, siendo el punto más alejado de Montevideo que estaba acá, haciendo este gesto para que la gente que no estaba en Uruguay entendiera la distancia. Y yo ahí termino cayendo. Se habían pasado todas estas otras irregularidades, perfectamente dijeron Bella Unión, como hubieran dicho China, porque sabían que nadie se preocupó en chequear todo lo otro y nadie lo haría con él. Al otro día, esto siendo el domingo 22, me levanto y empiezo a buscar información por todos lados, pero la información es la misma, la mires donde la mires. Así habló el cambista, va a los Oscars, se estrena el 26, tanto en Uruguay como en Argentina, pero el 16 se prevé el estreno adelantado en Bella Unión, siendo tan así que el diario El País, el más importante de Uruguay, no decía que se prevé, sino que lo daba por hecho, este estreno del 16, y esto que dice acá, asumo que fue leído por ejemplo, gran porcentaje de las radios que dieron a conocer la noticia, con lo que, si esto era un error, fue dado a conocer en gran escala y nadie lo había corregido. Aún así, era tanta, pero tanta la otra joda que había pasado, que por más que cualquier persona no hubiera dudado de este estreno, llamo al Cine Norte, este siendo el único cine que hay en Bella Unión, y esto fue lo que me dijeron. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Este es el cine? Sí, sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Ustedes son los que están pasando así habló el cambista? El cambista viene la semana que viene. Se estrena la semana que viene. Se estrena la semana que viene, porque aparentemente lo están pasando en un cine de Bella Unión, pero no sé cuál es. No, es el único, pero no, sí. Se estrena el jueves que viene. Y nosotros el jueves tenemos ya una programación, pero se la va a dar el viernes o el domingo de la semana que viene. Hola. Sí, ¿y no hay ningún otro cine en Bella Unión? No hay. No hay. ¿Y este es Cine Norte? ¿Usted que es el dueño o algo así? El dueño. ¿Y su nombre? Eduardo. Eduardo, perdone que lo diga, pero no se comunicaron con usted de la película o del ICAO o algo así para pasarla. Todavía no. Nosotros ahora el lunes entramos en comunicación y normalmente los martes nosotros hacemos la programación. Incluso, tengo un hijo acá que un momentito. Antes de que eso es. Todavía no sabemos, porque incluso ni las fichas llegaron. Sí, estamos pasando la sinopsis, el adelanto de la película. Le pregunto por esto, yo soy un periodista y estoy viendo acá en la página del ICAO que dice que la película se va a hacer como un preestreno desde el lunes pasado en un cine de Bella Unión, y usted me dice que es el único. Es el único. No hay cine, no hay otro cine. Pienso que no queda lugar a dudas, con lo que de ahí empieza a ahondar la cosa, ya que era claro que había gato encerrado, y mi investigación fue tan profunda que hasta ubiqué a una persona que vivía enfrente de este cine que me mandó esta foto, porque tenía curiosidad de ver dónde se planeaba hacer este estreno mundial. De más está decir que la gente del cine no tiene la culpa, si acá hay un responsable de ese ICAO que dio esta noticia, pero ni
siquiera se preocupó de llamar al cine para ver si siquiera era posible este estreno, ya que entre otras cosas se hubiera dado en plenas vacaciones de primavera y todos los cines del país en ese momento, lo último que quieren poner es una película apta para mayores de 18 años. Al enterarme de esto, seguí con la investigación, siendo imposible qué pasó del otro lado, en medio de esto, o sea, del lado de los malos, pero al menos yo hice lo mejor posible tratando de cubrir todas las bases, como dicen en el diario. Y, entre otras cosas, algo que hago es mi primer consulta oficial, que no fue a ICAO, porque quería perder el tiempo, en donde me dicen que la película se estaba pasando en el Movie Club Artigas, este siendo el único cine que la estaba emitiendo. El problema es que yo ya había llamado a ese cine y me habían confirmado que no la estaban pasando. Si bien en el primer momento yo no mostré la llamada en el primer video que di a conocer, sí dije que los había llamado. No voy a conocer eso como no voy a conocer muchísimas otras cosas. Pero que no solamente tenía esa llamada, sino que también tenía el permiso de la persona del cine de Movie Club de Artigas para usar esta llamada, pero aún así, por algún motivo que todavía no puedo explicar, la mayoría de los involucrados en el medio saben, ya que fue lo que se dijo a modo de información oficial que se maneja en el medio al día de hoy. Esto de información oficial se terminó dando porque el director Papich en ese momento estaba en San Sebastián y gran parte de las personas importantes del cine uruguayo estaban en San Sebastián por el festival. Y como medio que él tuvo que sacar las papas del fuego en ese momento, dio la noticia ahí, se la comunicó a la gente de este grupo tan importante, y este grupo la dispersó. Y ya no podía negarla. Digo, ya era eso, porque si no sería cambiar de idea. Más allá que ahora le voy a contar que también lo hicieron en un primer momento. Sea como sea, esto quedó dentro de ese grupo. La gente común y corriente no lo sabe, entre otras cosas, porque nadie se informó de lo que yo estoy informando acá, o siquiera los involucrados estaban prestando atención a que yo dije que tenía esa llamada. No sé, capaz que estaban pensando que yo mentía, que tenía esa llamada, porque realmente no me entra en la cabeza cómo fue que se pusieron de acuerdo en decir eso. Sea como sea, esta gente que está en la rosca, por ponerle un nombre, sabe que la película supuestamente se había estrenado en Artigas, ya que, por ejemplo, es lo que me dijo el vicepresidente de Asoprot, que me lo comunicó en esa llamada de San Sebastián, tildándolo de estreno técnico, más que nada porque definitivamente ese estreno de haber pasado no sería ni comercial ni lógico. Pero ahora, ¿por qué yo no voy a conocer esta llamada antes? Porque pienso que alguien podría haber llegado a perder el trabajo, en el caso de que yo lo hubiera comunicado, que creo que es el peor escenario que puede salir de este informe. A perder el trabajo no solo gente del cine, sino también otros relacionados con la película, motivo por el cual también hay otros materiales, hasta específicamente de esto, como confirmaciones de la proyección en el cine Artigas que no estoy dando a conocer. Pero como ya dije, tengo la llamada y creo haber tomado todos los recaudos para que el darla a conocer no sea una sorpresa para nadie. Así que acá está la prueba de si se estrenó o no en forma adelantada en el Movie Club Artigas, como hasta estos momentos está afirmando el ICAO. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Este es el Movie Club Artigas? El Movie Club Artigas. ¿En qué ciudad están ustedes? ¿Cómo? ¿Están en la capital? En Artigas. ¿Quién le habla? Mi nombre es Algo Rosito, yo soy un periodista de Montevideo. Los estoy llamando para saber si ustedes son los que están pasando Así habló el cambista, la película uruguaya. Nosotros todavía no la hemos pasado, pero ya la tenemos programada. ¿Cuándo empiezan? ¿El 26? ¿El día del 26, el día de estreno? Porque sabe que en la página del ICAO
dice que van a hacer un estreno de la película el 16 en Bella Unión. No, O sea, Bella Unión no es lo mismo que nosotros. Claro, yo llamé al Cine Norte y me dice que ellos no son los que están pasando eso y que el único otro cine de Artigas son Norte ustedes. somos nosotros, sí. No, nosotros todavía no, es decir, la película todavía no la hemos pasado. La vamos a pasar el día del estreno. Asumo que muchos se preguntarán, ¿por qué están mintiendo? Y sinceramente me sumo a su bando porque la verdad que no lo sé o como siquiera se animan a decirlo. Entre otras cosas, porque esto no quedó ahí, ya que el día 25 de septiembre el cine puso este cartel en su fanpage de Facebook que da a entender que estaban pasando la película todos los días a la 1 de la tarde, lo que no tiene sentido por varios motivos. Primero, porque esto lo pusieron el miércoles 25 y ese día el cine estaba cerrado. No sé cómo la pasaban todos los días, ya que este es un cine que, a no ser en periodos especiales como las vacaciones, solamente abre de jueves a domingo, así que todos los días es imposible. Para más datos, a esto siendo lo que había puesto en el artículo escrito que hice antes de este informe, esta es una película apta para mayores de 18 años, con lo que según las reglas del INAU no pueden entrar menores. Casi que todos los mayores a esa hora están trabajando. No sé qué menor va a querer ir a ver esta película con un adulto a la 1 de la tarde. Digo, es más, casi que si veo un menor y un mayor entrar a este cine vacío a la 1 de la tarde, llamo al Instituto del Menor, pero por un motivo muy diferente. Además, el jueves y viernes de esa semana, cuando supuestamente la estaban pasando todos los días, la función que le seguía a esta función supuesta de la 1 de la tarde recién era a las 19:30, con lo que la idea sería que abrieran a la 1, pasaran la película y ahí tuvieran un puente de 5 horas sin películas para mostrar estas otras. Y acá viene lo que dije al principio sobre el único error que creo haber cometido en los informes anteriores, ya que había dicho que este cine nunca había abierto a las 13 horas ni en vacaciones de julio, pero me pasaron el dato de que sí, cosa que pueden ver por acá, pero fue algo tan especial que hasta en esa función de las 13 horas, que solamente se daba algunos días, regalaban el pop. Con lo que es posible que esto haya pasado, al menos en un universo paralelo, y asumiendo que alguien quiere decirlo para no perjudicar a otras personas. Sí, es posible. ¿Es probable? Creo que todos sabemos la respuesta. Más que nada, cuando tenemos la llamada del encargado el domingo anterior a este, el 22 de septiembre, diciendo que no pasó. Pero ahora, ¿por qué hicieron esto de poner el cartel de todos los días a las 13 horas cuando obviamente es algo que no pasó, pero no solamente no pasó, esto no quiero que se tome mal, pero de haber pasado sería algo muy fácil de confirmar con cámaras de seguridad, viendo cuántas entradas y cuántos pop vendieron a esa hora, o mirando las horas que le pagaron a los empleados para ver si había alguien en ese horario. Pero aún con todas estas cosas, sigue manteniendo, por lo menos hasta el momento en que yo estoy grabando esto, el cartel de todos los días a las 13 en su fanpage. ¿Por qué? En mi opinión, y recalco que puedo estar equivocado, presión. Con al menos la gente que yo consulté, siempre mantuvieron la historia de que el estreno se había dado en Artigas. Los únicos que lo cambiaron fueron los de ICAO. ¿Y de qué aquí lo cambiaron? La primera versión, que me la dio más de una persona, es que no se había estrenado en Bella Unión, como anunciaban en su página web, sino que se había dado el estreno en Rivera,
para que después todos se pusieran de acuerdo, por diferentes motivos que no me interesa aclarar, para que el estreno supuestamente haya sido en arte. ¿Pero por qué Rivera entonces? ¿Se acuerdan que les dije que yo me di cuenta que era posible que no estrenaran la película en Bella Unión y que dijeron eso porque estaba muy alejado de Montevideo? Bueno, si este es Montevideo y esto es Bella Unión, esto es Rivera. O sea que es prácticamente lo mismo y todos los que no iban a chequear en Bella Unión tampoco lo iban a chequear en Rivera porque está súper arriba en el mapa y son horas de viaje, capaz que en otros países es mucho menos distancia, para acá en Uruguay es literalmente ir de punta a punta. Y asumo que algunos de los involucrados se dieron cuenta que yo ya había llamado a los dos cines de Artigas para que me dijeran que no se estrenó. Además me quise otra llamada que todavía no estoy dando a conocer por las dudas. Por lo que cambiaron a otro cine de por ahí arriba que era casi igual de difícil de chequear. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre este cine que se equivocaron y el que no la estrenó pero dicen que sí? Que el de Rivera pertenece a una de las personas con más plata del Uruguay. Cuando hacen la lista de millonarios de por acá, y siempre es parte de la misma. Y el Movie Club, no solamente de Artigas, sino sus otras locaciones, fue comenzado por una familia que puso todos sus ahorros en esto. Depende de muchos factores por fuera de su cine para seguir funcionando, y se sabe que son presionantes. O sea, si vos le vas a pedir un favor a alguien para que diga algo que no pasó, ¿a quién se lo vas a pedir? ¿A un millonario o a alguien que tiene hasta el último peso metido acá y depende de 1000 cosas para seguir funcionando? Y el que se lo pidió, que no sé qué es, o siquiera si alguien se lo pidió, pero si alguien se lo pidió, estaba relacionado directamente a la industria en la que trabaja. ¿Yo estoy diciendo que pasó esto? Definitivamente no. Pero como digo eso, también digo que no me arriesgaría a llamar al día de hoy al cine de Rivera, porque creo que se verían obligados a mentirme, más allá de que sí hice otras cosas, a la vez de que traté de acercarme a otras personas, como por ejemplo los del lugar de donde saqué este cartel que dice que algunos días de las vacaciones de julio sí abrieron a las 13, pero ni a ellos le quisieron aclarar las cosas las personas del cine, por lo que, y hablando de probabilidades, si me preguntan qué probabilidad hay del 1 al 10 de que los hayan presionado a que pusieran este cartel, del cual les aviso que puede llegar a ser un error, y les avisé a ellos que estaba puesto capaz que mal, pero igual lo mantienen hasta el día de hoy. Pero tomando esta escala del 1 al 10, 1 suponiendo que sí los presionaron y 10 que definitivamente no los presionaron, como mínimo no voy a darle 10. Con lo que la próxima y última pregunta que nos tendríamos que hacer es una, pero a la vez esto conlleva otra, que fue de la manera que empezó todo esto.